Hola compañeras, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les quiero dar la bienvenida a la clase pregrabada de esta semana, en la cual vamos a revisar primero algunos conceptos claves que hablamos la semana pasada y que son importantes recordar para el tema de esta semana, que es la prevención. En esta sesión vamos a hablar bastante sobre las prácticas claves de prevención, de las cuales muchos de ustedes ya conocen. Y vamos a aprovechar las dos clases presenciales más bien para poder discutir y dialogar sobre la aplicación de estas prácticas preventivas. Vamos a hablar sobre si han sido posibles aplicar, cómo nos han hecho sentir, qué ha implicado para mi casa, para mi comunidad, cuáles me sirven y cuáles no, y cuáles son reales para poder aplicar en mi contexto, en mi lugar. También vamos a compartir un poco cómo nos ha ido también aplicando estas prácticas. Pero para esta sesión concretamente vamos a hablar sobre estos conceptos claves y vamos a revisar algunas prácticas claves esenciales para la prevención. Entonces, algunos conceptos claves de esta semana. Hablamos sobre lo que era un virus y llegamos a la definición de que es un microorganismo o un organismo bien pequeño que tiene material genético dentro. Este material genético es lo que le permite replicarse o multiplicarse, ¿no? Y hay esta otra capa alrededor, que es una capa de proteína que le protege. Ahora, hay muchos diferentes tipos de virus, pero en particular para el coronavirus hemos visto que en su estructura tiene la capa de proteína como estas bolitas que le salen, que le hacen aparentar como una corona. También vimos que los coronavirus han existido por mucho tiempo, ¿no? Y que por lo general son los que nos causan estos síntomas de resfriados y gripes y demás. Y que por lo general la transmisión ha sido de animal a ser humano, lo cual llamamos la zoonosis. ¿Sí? Cualquier enfermedad infecciosa que se transmite desde los animales al ser humano. O también puede ser que un ser humano le transmita una enfermedad a un animal. También se puede considerar una zoonosis. En temas coronavirus, hemos visto que los murciélagos, los camellos, ¿sí? Han sido los huéspedes, digamos, para estos virus. Y en el coronavirus en particular, en el que estamos viendo ahora, que se llama SARS-CoV-2, sí, involucra mucho las civetas y los chanchos. Hablamos de cómo también nuestra forma de producir animales o de comprar cafés súper caros está afectando también la salud a un nivel global increíble, ¿no? Fuertísimo. Revisamos también lo que era una pandemia, la cual es una palabra que puede generar bastante estrés y que en sí los efectos de una pandemia, de las cuales estamos viviendo ahora, sí están generando bastantes ansiedades, angustias y cambios. La palabra en sí significa que un virus ha viajado o está en la mayor parte del mundo. Y es importante poder clasificar el coronavirus ahora como una pandemia porque las organizaciones internacionales tienen protocolos y acciones que toman a raíz de llamar algo una pandemia. ¿Y cómo se volvió una pandemia? ¿No? Hablamos de cómo la transmisión era algo súper clave en la forma en que se contagian, ¿no? Entonces, es muy contagiosa porque se transmite a raíz de las partículas de saliva. Como vemos aquí en esta imagen del estornudo, ¿no? Y en este estornudo existen bastantes partículas, bastantes virus. También hablamos de que estas partículas o estas gotas de saliva pueden viajar hasta 2 metros de distancia. Y mucho de lo que hacíamos o hasta hacemos ahora requiere que estemos en contacto cercano con las personas. Entonces, por eso ha podido viajar tanto este virus. Vimos cómo también no es solo el estornudo que puede ser una forma de contagio o el toser,
¿no? Sino que al toser o estornudar y dejar alguna superficie contaminada, puede generar que otras personas se contagien al topar esos objetos y de ahí toparse los dedos a la cara, en los ojos, la nariz o la boca. El simple hecho de tocar una superficie no es lo que me contagia. ¿Sí? Revisamos de que era importante entender que el contagio se daba cuando esa saliva, esas partículas de saliva de la otra persona entran en contacto con mi mucosa, con mis fluidos y mis superficies en donde puede entrar el virus. Sin embargo, hay algo más que tenemos que revisar, que se llama la carga viral. Y la carga viral es la cantidad de virus que hay en los fluidos del cuerpo. Entonces, cuando alguien estornuda, por ejemplo, existe una gran cantidad de virus en esa saliva. Y si yo entro en contacto con ese estornudo, con esas gotas de saliva, yo tengo una posibilidad muy grande de contagiarme. Ahora, pongamos el caso de que si yo toco una superficie. Cuando yo estornudo y mi saliva va en una superficie, esas partículas se quedan ahí y como no hay un huésped en donde se puede replicar, porque si se acuerdan hablamos de que el virus necesita un huésped vivo, un ser humano, un animal, para poder replicarse. Y en una superficie no se puede replicar. Entonces la carga viral o la cantidad de virus disminuye. Sin embargo, si yo toco esa superficie y todavía hay alguna cantidad de virus en esa superficie y me toco las manos a los ojos o toco a alguien más cerca de su cara, puedo contagiar, ¿sí? Me puedo contagiar. Sin embargo, la carga viral también afecta qué síntomas puedo sentir. Si yo recibo una carga viral grande o mayor, ¿sí? Puedo tener síntomas. Si yo toco un objeto y no hay tanta carga viral, pueda que mis síntomas no sean tan fuertes, ¿sí? Sin embargo, la carga viral no es algo que podemos controlar. Depende mucho de cómo se replica el virus. Pero es muy importante saber que puede variar esta carga viral. Y saber que en las superficies, como hemos visto, puede durar distintos tiempos. Ahora, también hablamos del periodo de incubación. Entonces, esta imagen nos muestra cómo este periodo de incubación, que básicamente lo definimos como el tiempo entre que yo entro en contacto y me contagio con el virus, y el tiempo que me contagio con el virus hasta que yo empiezo a sentir síntomas, ¿no? Entonces, a la mano derecha vemos la comparación con varios distintos coronavirus. El MERS o el SARS, por ejemplo, tienen distintos tiempos de incubación. En la incubación es donde el virus se replica dentro del cuerpo, ¿sí? Y genera mayor cantidad de virus en el cuerpo. Por ejemplo, en SARS, en la tercera raya a la derecha, vemos que puede demorarse 3 a 10 días en tener síntomas después de infectarnos. En el sarampión, que es algo muy común y conocemos bien, se demoran hasta 10 a 14 días en tener síntomas. Y en ébola, que hubo también como una dispersión bastante grande de ébola en el oeste de África hace unos años, se puede demorar bien poquito, entre 2 días o hasta 21 días. ¿Sí? Entonces hay variaciones dependiendo de la infección. Y en coronavirus, al inicio no se sabía cuál era el periodo de incubación, pero ahora hemos podido estimar que más o menos se demora 5 a 6 días en sentir síntomas, ¿sí? Pero también puede ser hasta 14, ¿no? Es una estimación. Entonces, por eso recomiendan mucho que si creemos que hemos entrado en contacto con el virus, que nos aislemos por 14 días mínimo. Ahora, para explicar un poco más la diferencia entre el tiempo de incubación y la duración de la enfermedad, que son cosas distintas. Cuando yo entro en contagio con el virus, ¿sí? Digamos, alguien estornuda, yo estoy súper cerca por alguna razón y esa persona no se cubrió bien la boca y entro en contacto
con las gotas de saliva y me contagio. Pueden pasar una de dos cosas. Puede ser que entre 1 o 6 días yo puedo empezar a sentir algunos malestares, ¿no? Como síntomas leves. Los que más o menos conocemos, la tos seca, el dolor muscular, el cansancio, una leve fiebre. Puede ser, por lo general, como dijimos antes, es de entre 5 a 6 días, pero en algunos casos sí se han presentado síntomas en el primero o segundo día. Y hay personas que se demoran más tiempo en presentarse, como 14 a 20 días. Pero el promedio es 1 a 6 días o 1 a 2 semanas. ¿Sí? Pero también vemos que hay muchísimas personas que se contagian del virus y no presentan síntomas, que es lo que llamamos asintomáticos. ¿Sí? Estas personas todavía pueden contagiar a alguien más con el virus. ¿Sí? El hecho de que yo tenga síntomas, el hecho de que yo no tenga síntomas no significa que yo no pueda contagiar a alguien más. Ahora, digamos que yo entro en contacto con el virus y me infecto y empiezo a presentar síntomas, ¿no? Cuando yo empiezo a sentir síntomas, hasta el tiempo que yo me recupero, ¿sí? Eso se llama la duración de la enfermedad. Y por lo general, en promedio, eso dura entre 7 a 10 días, o lo que es equivalente a 1 semana y media. Y los síntomas leves es lo que muchas personas sienten al contagiarse con el virus. Ahora, también sabemos que algunas personas no solo tienen síntomas leves, sino que también pueden empezar a tener síntomas graves. Y por lo general, estos síntomas graves también se pueden presentar en la primera semana del contagio. Si empiezo a tener dificultades en respirar, si tengo una fiebre muy alta, más de 38 grados, que me dura 5 o 6 días, ¿sí? O si me empiezo a sentir confundida, desorientada, esos son síntomas más graves del virus. Y esos síntomas indican que yo necesito alguna ayuda médica. Ya a veces, por ejemplo, algunas de las síntomas más graves o consecuencias más graves del virus es la neumonía, por ejemplo, que a veces requiere que me hospitalice. Y en este hospitalizarse pueden pasar una de dos cosas, ¿no? Puede ser que me den de alta un par de días y me recupere, o requiera que me vaya a cuidados intensivos. ¿Sí? Y a veces en cuidados intensivos me recupero y ahí en un porcentaje bien pequeño, una cantidad pequeña de personas, ¿sí? No se recupera. Por lo general, las personas que sí se recuperan de estos síntomas más graves, dura entre 6 a 8 semanas en recuperarse por completo. ¿Okay? Entonces, más o menos tenemos este mapa aquí que nos muestra un poco cómo es el periodo de incubación y la duración de la enfermedad. Ahora, esto es en promedio, ¿sí? No todas las personas son iguales y reaccionamos distinto a distintas cosas. Y también tenemos otras condiciones de vida y de cuerpo que pueden afectar la cantidad de tiempo que yo me enfermo y cómo siento yo también estos síntomas, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso también, que todos somos diferentes y que sí, sí hay algunos síntomas que son regulares y similares entre todos y todas, pero los tiempos pueden variar. Y en relación a esta transmisión y este periodo de incubación y duración de enfermedad, hablamos un poco la semana pasada sobre la salud, ¿sí? De mía, de mi familia y de mi comunidad, que habían varias capas, digamos, a esta salud, que no solo era mi salud, sino que también tiene que ver con la gente alrededor mío. Y hablamos de que la salud es algo que no es únicamente biológico, que nos afectan las emociones, cómo estamos mentalmente, nuestros pensamientos, eso afecta nuestros niveles de estrés, cómo estamos durmiendo, ¿sí? Cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo me alimento y si tengo la posibilidad de tener actividad física o si tengo alguna preocupación económica. Sí, la salud es todo eso, es la salud mental, la salud física, la salud emocional, la salud social, la salud económica.
y hablamos un poco sobre qué teníamos que considerar para que esta salud sea óptima, ¿no? Que sea la mejor o que sea equilibrada. Y en estas semanas que vienen vamos a hablar mucho en gran detalle sobre algunas de ellas, ¿no? Hablamos de la alimentación, hablamos de los ejercicios, de los medicamentos regulares que tengo que tomar. Pero en esta sesión en particular queremos hablarles sobre la prevención, ¿sí? Entonces la prevención también es una forma de cuidar de mi salud y de la salud de los demás. Entonces vamos a hablar ahora sobre algunas prácticas claves de prevención, ¿sí? Para comenzar diciéndoles, ¿sí?, que las prácticas de prevención no significa que son prácticas 100% aseguradas, digamos, ¿sí? No es que porque yo aplico estas prácticas me garantiza que no me voy a infectar. Más bien, las prácticas de prevención tienen el objetivo de disminuir el riesgo al contagio o el riesgo al contacto al virus. Por más de que queramos, no hay una forma, no hay una receta exacta, ¿sí?, para nunca jamás contagiarse, pero sí hay cosas muy concretas que podemos hacer. Que si bien parece que son un montón de listados y parecen súper difíciles de incorporar, es un proceso también, ¿no? Como hablamos la semana pasada, es un proceso, es todo esta pandemia, esta cuarentena, nos ha indicado que hay muchos cambios y que la normalidad es otra ahora y que nos tenemos que adaptar a eso, ¿sí? También para recalcar que no es que yo solo escojo una práctica de prevención y reduzco el riesgo, ¿no? Sino que son en conjunto todas estas prácticas lo que me ayuda también a prevenir. Ahora, recuerden cómo se contagiaba el virus, ¿no? La saliva, los objetos contaminados, el hecho de que yo puedo tocar algo y tocar varias otras cosas y dejar como rasgos del virus ahí. Pero que lo más importante era, o lo más clave en el contagio era que si yo tocaba una superficie y me tocaba alguna parte de mi cara o alguna herida abierta, era mucho más probable de contagiarme conmigo. Ahí sucede la infección. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es la lavada de manos, ¿sí? Lo cual uno dice, chuta, pero no siempre tengo la posibilidad de hacerlo, o sí lo hago siempre y pensamos que sí nos lavamos las manos. Pero justamente en estas situaciones en las que nos encontramos, nos damos cuenta que la lavada de manos es algo que sería mejor poder incorporarle con más regularidad en nuestro día a día, ¿sí? Y es súper importante lavarse las manos porque las manos, hacemos todo con las manos, ¿no es cierto? Cocinamos, tocamos superficies, damos la mano, arreglamos, limpiamos, ¿sí?, nos acariciamos, nos abrazamos. Entonces, tener unas manos limpias es muy importante. Y ahora vamos a ver un video pequeño de cómo lavarse las manos, ¿sí? Porque también hay una manera adecuada de poder lavarse las manos, especialmente cuando entro y salgo de un ambiente en donde puede haber más posibilidad de contagio. Entonces, ahí dice cómo lavarse correctamente las manos. Entonces, si ven, se lava las manos, se enjuaga con jabón y ahora empieza. Entonces, primero las palmas, de un lado al otro. De ahí se frota dentro de los dedos. Sí, porque esas son las superficies que a veces no nos damos cuenta que pueden haber suciedad, ¿no? De ahí de lado a lado, ¿sí? El pulgar, que muchas veces nos olvidamos de lavarnos el pulgar. Y las yemas de los dedos, que esto nos ayuda a lavar las uñas, ¿sí? Especialmente las uñas, porque muchas veces también se pueden generar suciedades debajo de las uñas.
Ahora nos enjuagamos, ¿sí? Y esto es súper importante, el secado es igual de importante que la lavada. Nunca voy a cerrar la llave, si ven, él cerró la llave con la toalla. Nunca voy a volver a cerrar la llave con mis manos. Entonces, si es que llego a cerrar la llave con mis manos, porque muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Em, puedo ahí ponerme un poco de alcohol, un poco de gel o un poco de agua o lavarme nuevamente el agua, lavarme nuevamente las manos, ¿sí? Para asegurarnos que nuestras manos están seguras. Si es que yo vuelvo a cerrar la llave con mis manos, ¿sí? Vuelvo a contaminar. Si ven que al inicio yo abro la llave con mis manos que vinieron de afuera, digamos. Entonces, si yo toco otra vez esa llave, vuelvo otra vez a tener una mano que pueda que esté contaminada, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante intentar recordar cerrarlo con la toalla. Entonces, aquí da unas recomendaciones que creo que sí son muy importantes, es que nunca nos lavemos con jabón de lavar, lavar la, jamón de lavar los platos, porque es muy fuerte para la piel, ¿no? Intentar lavarnos con cualquier otro jabón que tengamos, que sea más suavito, ¿sí? Preferible nada que sea para lavar como los platos o la ropa a medida que sea posible, ¿sí? Y cuando me lavo las manos también me voy a quitar cualquier anillo o cualquier cosa que tenga en las manos. Y si voy a usar como papel para lavarme las manos, puedo usar ese papel para cerrar la llave, ¿sí? Si es que no me voy a secar con toalla. Entonces, eso con la lavada de las manos, ¿sí? Ahora, si es que me cuesta como quedarme tanto tiempo pensando en cómo me voy a lavar las manos, a veces la recomendación, alguna de las recomendaciones que dicen es que cantemos feliz cumpleaños en la cabeza 2 veces. ¿Sí? Entonces, eso da la cantidad de tiempo que necesitamos de estar ahí fregándonos las manos. ¿Sí? No importa si no lo hago en ese orden en particular, la idea es que nos podamos, que podamos lavarnos las partes que por lo general no hacemos. ¿Sí? Entonces, las uñas, entre los dedos y los pulgares. ¿No? Y si puedo con mis hijos o hijas también intentar enseñarles cómo lavarse así. Lo puedo hacer mediante un juego, una canción, hasta podemos escribir una canción de cómo lavarse las manos, que pueden ser como formas de enseñar también a niños, niñas, nietos, nietas, etc. Y la lavada de manos, sí, es súper importante hacerla después de tocar cualquier superficie, especialmente si estamos afuera, ¿no? Antes de ir de comer, después de ir al baño, eh, al entrar de la casa inmediatamente lo primero que voy a hacer es lavarme las manos, ¿sí? Y si es que creo que toqué alguna superficie que pueda estar contaminada o que, no sé, no estoy segura, mejor lavarse las manos, ¿sí? Y si me quedo en casa todo el día, igual la lavada de manos es muy importante, ¿no? Si voy a cocinar, si voy a limpiar, si voy a estar manipulando muchas cosas, siempre, siempre intentar lavarse las manos, ¿no? Otra vez pueden hacer, no sé, un concurso en la casa, a ver cuántas veces, quién se ha lavado más las manos. Se pueden ingeniar muchas maneras de intentar hacerlo como algo más práctico, alguna práctica donde lo hago con más frecuencia en mi día. Ahora, también hemos visto que una práctica de prevención, y no solo en relación al coronavirus, sino en general cuando estoy enferma, es cómo voy a estornudar o toser, ¿sí? Entonces, nunca, nunca, nunca voy a estornudar o toser en mis manos, ¿sí? Porque justamente estornudo en mis manos y mis manos son todo lo que toco, es como mi primer contacto al mundo. Entonces, siempre es importante, si puedo, tengo como un papelito, pero lo mejor es siempre estornudar entre los codos, ¿sí? Justo aquí en el pliegue de los codos. Y obviamente esa ropa que yo uso después la voy a lavar.
Y lo otro es no tocarse la cara, ¿sí? Igual, como vemos, muchas de estas prácticas son cosas que no son solo para una situación de coronavirus, sino en general cuando estamos con las manos sucias o cuando hemos estado afuera, ¿sí? Es importante porque los ojos, la nariz y la boca son como los lugares más expuestos, ¿sí? De mi cuerpo. Mi piel es como mi capa protectora, ¿no? Pero en los ojos y en la boca y en la nariz tengo como aperturas, ¿no? En donde pueden entrar cosas y en los ojos tengo mucosa, tengo fluido que puede también ponerse en contacto con algo más. Ahora, cuando inició esta pandemia, hablaron mucho de que si las mascarillas eran buenas o no. Y al inicio se decía que no, que las personas que no tengan el virus no usen la mascarilla y que las personas que sí tienen síntomas, ahí que las usen. Sin embargo, eso ha cambiado. Y ahora entendemos que si vamos a salir a la calle y vamos a estar expuestos o expuestas, es muy importante utilizar la mascarilla, porque esto nos protege justamente de las dos superficies en donde podría yo infectarme. Ahora hay una manera particular de ponerse la mascarilla, ¿sí? Y lo primero de hacer cuando voy a salir, por ejemplo, es agarrarme el pelo, ¿no? Las que tenemos el pelo más largo. Entonces me voy a agarrar el pelo, ¿sí? Y me voy a asegurar de que tenga aquí un espacio cómodo para poder aplicar la mascarilla. Y aquí yo tengo una mascarilla de telita, ¿sí? Y siempre voy a cogerla de los lados sin tocar la parte del frente y me la voy a poner, ¿sí? Y cuando me ponga, voy a asegurarme de cubrir la nariz y el mentón, ¿sí? Entonces, de esta manera. Y cuando me saque, ¿sí? Nunca voy a tocar la parte del frente, sino que la voy a sacar desde atrás, desde las orejas, ¿sí? Y si es reusable, la voy a poner en mi área en donde tengo las otras cosas para lavar y desinfectar, o la voy a desechar, si es una mascarilla desechable. También hemos visto que hay un montón de distintos tipos de mascarillas que se pueden usar y al inicio se recomendaba que necesitábamos usar la N95, que son las mascarillas que usan los médicos en los hospitales, o las mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla con filtro, una mascarilla sin filtro, ¿sí? Y eso nos genera como un montón de dudas, ¿no? De cuál es la mejor, cuál sí, cuál no. Pero lo que sí sabemos es que lo mejor es poder taparse primero la nariz y la boca, ¿no? Y si no tiene un filtro mi mascarilla, ¿no? Si es una mascarilla hecha en casa, como por ejemplo con una tela de algodón o una toalla, puedo poner un pedacito de papel encima de la nariz primero como un filtro para ayudarme a respirar mejor y para que no entre y salga los componentes que pueden entrar en contacto con la mascarilla y de ahí ponerme la mascarilla, ¿sí? No es necesario comprar mascarillas caras, ni tampoco es necesario comprar una mascarilla que usan los médicos, por ejemplo, en el hospital. El cubrirme la boca y la nariz es lo esencial. Y de ahí cuando salgo, ¿sí? Las mujeres que tenemos el pelo largo, agarrarlo. Si es posible, hasta cubrirlo, ¿no? Si puedo ponerme un gorrito o algo, es mejor, porque el pelo también puede ser una superficie en donde puede entrar en contacto con las cosas. Entonces, si puedo, me cubro, ¿ya? Algunas personas también se han hecho estos protectores de cara, que en su cartilla hay también un video, hay un link, ¿sí? Que pueden meter en el internet, hay un video que muestra cómo hacer una, que protege los ojos. Y también hay un montón de preguntas de que si debo usar esto o no, ¿no? Entonces ahí yo, y lo vamos a hablar más en estas semanas, pero depende mucho también de qué trabajo tengo,
¿no? En qué estoy haciendo cuando voy afuera. Si es para comprar las verduras donde la vecina o si mi trabajo requiere que yo esté en mucho más cercanía con las personas. ¿Sí? Entonces ahí depende mucho de lo que voy a hacer. Y también una de las recomendaciones al salir de la casa es poder usar manga larga, ¿sí? Algo que me cubra hasta las muñecas, porque esto va a permitir cubrir más partes de mi piel, ¿sí? Ahora, si no es posible hacer eso, o si muero del calor, ¿sí? Tampoco es que es la peor cosa del mundo, ¿no? Simplemente hay que tener eh, más conciencia, ¿sí? De estar más atentas al hecho de que estoy más expuesta y cuando regrese a casa poder lavarme esas partes que han estado expuestos a lo afuera. Ok, entrada y salida de la casa, ¿no? Hablamos un poco de la salida de la casa, como el agarrarnos del pelo, y la semana pasada topamos un poquito sobre este tema de la zona sucia. Al entrar a la casa, lo ideal, ¿sí? Es poder sacarse los zapatos y dejarlos afuera. Ahora, hay alguna gente que recomienda desinfectar también los zapatos, pero esto puede llevar a que yo me exponga más a cualquier cosa que he tocado en mis zapatos, ¿no? La superficie de los zapatos sí es una posibilidad en donde puede existir virus, ¿sí? Pero tampoco me voy a alarmar y fregar y lavar cada vez, sino que lo que puedo hacer es dejarlo afuera y poner un trapito con un poco de cloro y dejar los zapatos encima de eso, ¿sí? Y no exponerme tanto a estar lavando los zapatos y posiblemente entrando en contacto con cualquier cosa que esté debajo de los zapatos. Si es que no puedo dejar los zapatos afuera, los voy a dejar, los voy a quitar, es lo primero que me voy a quitar, ¿sí? Y los puedo dejar en algo que yo sé que no voy a volver a usar o que se puede lavar, ¿sí? O en una zona en donde yo sé que ahí nadie, nadie va a ir o siquiera que mis hijos y hijas sepan que no hay cómo ir, ¿sí? Y también voy a tener como un lugar, puede ser una bolsa, puede ser una funda, puede ser un cartón, puede ser una canasta, en donde yo deje mis cosas personales, todo lo que entra conmigo. Mi cartera, mi bolso, mis teléfonos, mis llaves, mi billetera, eh, y digamos también las compras que quizás hice donde la vecina, ¿sí? Y también voy a intentar quitarme la ropa, ¿sí? Me voy a sacar la ropa con la que salí. Y esa ropa va a ser únicamente para mis salidas a la calle. Y lo voy a tener también en un lugar, en una bolsa, en un cartón, en lo que yo encuentre que no voy a volver a usar, ¿sí? O la que puedo lavar otra vez, para dejar esta ropa y los objetos. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a lavar las manos, ¿sí? Y no voy a tocar nada más en la casa. Y yo sé que eso es súper difícil de hacer porque es como un entrenamiento que tenemos que hacer para impedirnos de abrazar a alguien justamente cuando entramos o que si nos viene corriendo mi nieta a saludarme o si tengo un perrito, una perrita, ¿no? Intentar como no tocar es duro, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas al tacto. Pero el tener esta práctica de entrar a la casa y lo primero que hago es lavarme las manos es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Y en ciertos casos, poder bañarnos, ¿sí? Si es posible bañarme en ese rato, lo voy a hacer. Si no, voy a lavar las partes que han estado expuestas. Entonces, digamos, yo tenía mis mangas así, voy a lavarme hasta los codos, ¿sí? La piel que ha estado expuesto afuera, o si yo he tocado a alguien, o si he estado intercambiando con dinero o algo con él. Y por último, vamos a lavar los objetos personales, vamos a desinfectar los objetos personales. Que en un rato vamos a hablar un poco sobre cuáles químicos, cuáles cosas podemos usar para lavar. Aquí la imagen dice que se tiene que realizar con guantes, ¿sí? No necesariamente, bueno, si estoy usando químicos fuertes, sí, es mejor que usemos guantes para no dañar nuestra piel, pero siempre, siempre después de desinfectar todo, voy a volver a lavarme las manos. Y sobre el uso de guantes,
que es también algo que se ha recomendado como práctica de prevención. Los guantes tienen cosas positivas, pero también tienen cosas negativas, ¿no? ¿Sí? Los guantes pueden protegernos, ¿sí? Si es que estamos en el supermercado o si estamos en contacto con clientes donde intercambiamos dinero o si utilizamos el transporte público. Sin embargo, muchas veces los guantes nos dan esta sensación falsa de seguridad, en donde si me pongo guantes, entonces estoy protegida. Pero igual esos guantes son mis manos, ¿sí? Entonces, si esos guantes yo cojo o toco una superficie que está contaminada y de ahí voy y cojo mi teléfono ya está contaminado, ¿sí? Y puede ser que porque piense que estoy protegida, cuando estoy con los guantes y de ahí me saco los guantes y toco otra vez el teléfono, me olvide de limpiar el teléfono o me olvide de limpiar con más frecuencia las manos. Entonces, hay ciertos momentos en donde sí es importante usar guantes, ¿no? Uno, si estoy manejando químicos que me pueden dañar las manos. Dos, si mi trabajo requiere que yo esté en contacto con cosas muy desconocidas, ¿sí? El reciclaje, la basura, el dinero, otras personas, el transporte público o la superficie o la veranda de la calle, puedo ahí usar guantes, ¿sí? Pero siempre tener presente que esos guantes igual son como mis manos, tratarlas como mis manos. Entonces, siempre poder limpiarlas o con alcohol o con gel, constantemente, ¿sí? Constantemente, cada 20, cada 30 minutos, siempre ponerles algo de gel o algo de desinfectante. Y al quitármelo, estar muy segura de que no me saque, que cuando me saque no toque mi piel. ¿Sí? Y si toca mi piel, igual, otra vez siempre lavarme las manos después de quitarme los guantes. ¿Sí? Ahora, si es que no tengo esas condiciones y simplemente, digamos, voy a ir a comprar verduras de la vecina, no es tan necesario los guantes y es opcional igual, pero siempre tomando en cuenta que, que igual son mis manos, ¿sí? Entonces, el uso de guantes es opcional y hay que tener presente estas cosas positivas y negativas del uso de los guantes. Aquí finalizo la parte de las prácticas claves de prevención como más conocidas. Entonces me despido por ahora.